Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y muchas gracias por la invitación para presentar un poco el tipo de información. Tiene que ser que siga nomás, sí. Por presentar el tipo de información y de reflexiones arqueológicas que venimos desarrollando a lo largo de 20 y más años trabajando en la Amazonía. Lo que yo voy a presentar no se enfoca necesariamente en el Beni porque mi campo de acción ha sido mucho más en la Amazonía colombiana, ecuatoriana, peruana y brasilera, pero quiero creer que hay algunas reflexiones que sean interesantes para el tema de este simposio. Y la verdad yo soy padre de 2 niñas, entonces parto diciendo que sé muy bien que las comparaciones son odiosas, pero me pareció que era... ¿A dónde va esto? Que era interesante partir con algunas comparaciones. ¿Si hago funcionar esto? Ahí está. Algunas comparaciones que nos ponen de relieve que nuestra concepción de la arqueología como un conjunto de artefactos que vemos en los museos a veces nos engaña sobre de qué se trata realmente. Entonces aquí ese es un sitio arqueológico que no está en el Beni ni en la Amazonía, está en el Reino Unido, se llama Silbury Hill, tiene 40 metros de alto y fue construido en tiempos neolíticos como un centro ceremonial, y es un centro ceremonial muy interesante que muestra una monumentalidad comparable a algunos de los hallazgos que tenemos aquí en el Beni. Acá hay otro, a ver si la apunto. Tal vez ustedes conocen este, es el sitio de Stonehenge. Es un sitio famoso, icónico, patrimonio de la UNESCO y que todos tenemos en alguna manera es una imagen postal sobre ella. Pero yo quiero ampliar un poco esa perspectiva y mostrar a dónde apunto aquí. Que Stonehenge es parte de un paisaje y ustedes pueden ver aquí que lo que visitan los visitantes es solamente un área muy pequeña, pero que hay una carretera al lado, y ya más adelante pueden ustedes ver que alejándonos de ese sitio arqueológico que es tan icónico, tenemos una excavación arqueológica donde se está viendo un camino que se dirige al sitio. Y cuando ampliamos la perspectiva de la arqueología en un lugar como Stonehenge, con lo que nos encontramos es que Stonehenge, que está aquí, no veo el láser, bueno, está por ahí, en algún lugar, a ver. Con lo que nos encontramos es que Stonehenge es parte de un paisaje monumental y es un paisaje arqueológico que probablemente incluye varias capas de distinta antigüedad que están formando un paisaje total de importancia arqueológica. Y esa reflexión voy a iniciar con ella una presentación un poco más arqueológica relativa a la Amazonía, pero en la última parte de este trabajo quiero volver sobre este punto. Ahora, si yo pudiera hacer funcionar eso. Gracias. Gracias. Una de mis especialidades en la Amazonía arqueológica es una especialidad un poco extraña para quienes entienden a los arqueólogos como excavadores, buscadores de artefactos, objetos, cerámica, esqueletos, etc. Yo me especialicé en el estudio de los suelos. Los suelos es la capa de la superficie del paisaje donde ocurre la agricultura, donde ocurre todo el proceso de la vida, ¿no? Los árboles crecen en los suelos, las vacas pisan los suelos, etc. Pero dentro de los suelos sabemos que en absolutamente todos los rincones del planeta existen suelos que han sido modificados por la acción humana. Es decir, como esperaríamos que el suelo se comportara en una situación normal, allí donde han habido actividades humanas, muchas veces esas actividades han generado desechos o formas de manejo del suelo que acaban generando una marca duradera en los propios suelos de lo que fue la actividad humana pasada. Y aquí hay 3 ejemplos. Los primeros son los llamados suelos Plagen, son suelos que existen en el noroeste de Europa, donde desde la edad del bronce en adelante, los granjeros, es decir, los que tenían animales,
cuando ponían a los animales dentro de los establos en el invierno, todo lo que eran las letrinas animales que estaban mezcladas con algún tipo de material orgánico, todo eso se colocaba posteriormente en áreas de suelos infértiles. Y esas áreas de suelos infértiles, posteriormente, ustedes pueden ver que crecen y tenemos toda esta capa gris que está aquí, que es todo un suelo antrópico producido por los seres humanos. En el medio tenemos lo que llamamos las tierras negras europeas, que consisten en depósitos de sedimentos que se encuentran en las ciudades desde la época romana para adelante, que son depósitos de color negro, y donde vemos a través de los estudios microscópicos y químicos que se trata principalmente de pequeños residuos de las ocupaciones, fragmentos de edificios, pedazos de carbón y varios materia orgánica que se han acumulado y han formado un tipo de sedimento en el cual vemos acción humana del pasado y que podemos estudiar. Y ya en la tercera imagen, a mano izquierda, tenemos lo que llamamos en Brasil las terras pretas, las tierras negras, o una categoría mayor podría ser los suelos antrópicos o las tierras antrópicas, que consiste en tipos de suelos que encontramos en toda la Amazonía, incluyendo en el Beni, donde encontramos capas de suelo que son diferentes que el promedio de los suelos de la región. Y cuando estudiamos con detalle esos suelos, que es lo que voy a comentar ahora, nos enfrentamos a un contraste muy significativo en sus propiedades en relación a lo que son los suelos, entre comillas, naturales que existen en esas regiones. Vean aquí, estos son dibujos de perfil, es decir, son cortes verticales desde la superficie hacia abajo. Y ustedes pueden ver lo que es un perfil del suelo padrón de una determinada geoforma, es un lato solo. Pueden ver que la parte de arriba es ligeramente oscura, es la capa orgánica muy finita que tiene, y para abajo en esta región es todo amarillo. En la misma geoforma, es decir, en el mismo cerrito, no una loma, sino que en una terraza, ustedes pueden ver lo que ha pasado a través de la actividad humana. A través de la actividad humana se ha acumulado una gran cantidad de materiales que son de color naranja en esta figura, que es cerámica en este caso, y encontramos también una gran cantidad de tierra de color muy negro. Y esa tierra de color muy negro es producto absoluto del trabajo y de las actividades humanas en el pasado. Es decir, es un correlato de las actividades humanas del pasado, que en algunos casos tiene aspectos intencionales y en otros casos tiene aspectos incidentales, es decir, que se producen efectos sobre la tierra que se acumulan y luego acaban siendo depósitos negros. Entonces, este tipo de materiales, voy a saltar una imagen aquí y volver a ella después. Este tipo de materiales, cuando los hemos visto en la arqueología y a través de los estudios edáficos en la Amazonía, ¿con qué nos encontramos? Que ellos tienen una distribución espacial que viene siendo mapeada ya desde a finales del siglo XIX, y ya en el año 60 un pedólogo holandés, Wim Sombrek, muestra que tenemos aquí unas áreas que él denomina TP, que son los suelos negros. Vean la escala de eso, que es de 2 kilómetros, y unas áreas que se llaman TM, o lo que nosotros conocemos como suelos pardos, que son las áreas de afectación de los sitios arqueológicos, en donde en ambos casos los suelos propiamente tales han sido modificados en su composición química, en sus contenidos de materiales y de una manera duradera. Cuando estos suelos son descritos por primera vez por los naturalistas en el siglo XIX, los encuentran siendo cultivados con algodón, con tabaco, con caña de azúcar, y donde las cañas y el tabaco crecen muy alto porque ven que son extraordinariamente fértiles, y es así que se dan cuenta que los antiguos fondos de ocupaciones humanas han creado suelos que son profundamente fértiles. En el lado derecho tenemos una imagen que yo tomo prestada de un gran arqueólogo que ha trabajado en esta región, Clark Erickson, que pensó en algún momento cómo se podían formar estos suelos y tuvo una serie de visiones así
una serie de ideas sobre qué era más o menos el patrón espacial de todo ello y planteó varios escenarios a partir de los cuales podían formarse estos suelos antrópicos. Esos puntitos son casas como malocas, aldeas circulares, y las nubes que están alrededor son los basurales que se producen en esas casas, y con el movimiento de los asentamientos, y yo diría también las transformaciones que ocurren en el paisaje luego que son abandonados, esos basurales enriquecidos de suelos acaban siendo unas áreas extensas de suelos antrópicos, y eso es un poco lo que hemos venido estudiando a lo largo de varios años. A ver si lo hago funcionar. Bueno, voy a presentar solamente muy rápidamente, porque el tiempo apremia, algunos detalles interesantes para quienes tengan interés en los estudios de detalle. Esto es el trabajo que hemos realizado no solamente yo, sino otros colegas a través de los análisis microscópicos de estos suelos. Voy a presentar algunos casos que son principalmente de un poco más al norte, son de la Amazonía occidental, central y oriental, o el alto, medio y bajo Amazonas, y voy a presentar en líneas generales algunas de las cosas que vemos microscópicamente. ¿Qué es lo que vemos en una tierra antrópica cuando miramos dentro del microscopio? Encontramos que tiene una gran cantidad de materia orgánica y encontramos que tiene también una gran cantidad de carbón. Y ese carbón, ¿de dónde proviene? Proviene en general de la gran cantidad de actividad de quema que ocurre en los asentamientos. Hay que pensar, y Carla mostró hace un momento atrás una lindísima cerámica, que todo acto de producción de cerámica importa un proceso de quema. Y si los antiplásticos para producir la cerámica también requieren un proceso de quema, hay también un proceso de quema. Entonces, cuando nos imaginamos estos asentamientos en el Beni enormes, y nos imaginamos a la gente, a los chamanes y todo eso, también tenemos que recordar que eran grandes alfareros. Y para producir alfarería, como en una fábrica de ladrillos, hay que producir mucho fuego, y esa gran cantidad de fuego significa quemar y quemar en una escala muy local y producir una gran cantidad de carbón. Y ese carbón es el que documentamos en los estudios microscópicos de estos suelos negros. También tenemos otros tipos de carbón que están asociados evidentemente a la quema de casas, a la preparación de alimentos, a las formas de preservación de alimentos, pero me gustaría aquí mostrar que justamente esa diversidad local en lo que son los espacios de ocupación son principalmente los productores de carbón. Otras cosas que encontramos, porque la preservación en estos sitios empieza a modificar el pH de los suelos, y por tanto la preservación de algunos elementos poco frecuentes empieza a ser cada vez mejor, es que encontramos una excelente preservación de fragmentos de hueso y en ocasiones, allí donde están, de fragmentos de concha. Y uno de los detalles interesantes a quienes se interesen en la formación de suelos o que tienen interés en los estudios edáficos, se sabe que se hacen estudios de química de suelos. Y lo que ocurre es que tanto el carbón como los huesos, como la concha, como la ceniza que es producida, va alterando la química y el pH del suelo. Y esa alteración tiene efectos agrícolas, porque como podemos imaginar y como mostré en otros ejemplos, la fertilización del suelo, el tratar el suelo como algo que uno puede agregarle fertilidad, es algo que se produce agregando cosas normalmente, y en este caso los procesos incidentales de habitación están produciendo un poco de esa fertilidad. Muy brevemente, finalmente, así como encontramos cerámica en tamaño mayor, estos suelos tienen una gran cantidad de fragmentos muy pequeños de cerámica y también de arcilla quemada. Y esos fragmentos de arcilla quemada no solamente son interesantes en sí mismos, podemos inclusive reconocer los tipos de antiplástico en la cerámica, pero tienen un significado muy especial en esta presentación, porque podemos estimar primero que provienen probablemente de los tipos de instalaciones que eran usados para cocinar, para preparar cerámica, etc. Y en segundo lugar tienen un correlato metodológico para nosotros los arqueólogos, y es que ellos magnetizan el suelo, porque como la arcilla tiene hierro, y el hierro al ser afectado térmicamente
se magnetiza, entonces nosotros podemos detectar esto con instrumentos para medir su magnetividad. Y eso es interesante, como van a ver a continuación, cuando nos planteamos frente a otras cosas. Ahora, ya hemos hablado de qué nos dicen estos suelos, y yo les he dicho que se trata de ocupaciones sedentarias, es decir, que vemos ocupaciones recurrentes de los mismos espacios, y en realidad eso es un ejercicio que tenemos que hacer a partir de varias fuentes de evidencia. Sabemos que estos sitios son en su mayoría, pero no todos, de las sociedades alfareras, y como tales sabemos que esas sociedades alfareras eran probablemente sedentarias. Entonces lo que vemos es la acumulación de materiales que se producían entonces. Enseguida, ¿qué más vemos en este caso? Nos falta, sin embargo, entender que las modificaciones que vemos en los suelos en estos sitios no solamente se reducen a lo que son las áreas de ocupación. Y aquí yo los voy a devolver a este mapa de Wim Sommerk, donde yo les conté que donde dice TP se trata de una gran aldea lineal que está en el borde del río Tapajós, y donde dice TM es una gran área de suelos que Wim Sommerk identifica y dice se trata de suelos alterados por las ocupaciones pasadas. Y eso hemos tenido la oportunidad de estudiarlo arqueológicamente también, a través de un estudio de caso, esto es en la Amazonía Central, el proyecto dirigido por Eduardo Neves, donde hemos identificado, ustedes pueden ver un área de tierra negra, que tiene que ver con la ocupación, pero también con un área de suelos más gruesos, y que son suelos alterados por las ocupaciones humanas anteriores. Y estos suelos más gruesos nos dan evidencias del tipo de manejo del paisaje que existía en el pasado, de maneras, yo diría, sutiles, pero muy interesantes. Vean ustedes, aquí tenemos mediciones de magnetividad, que esos suelos, ese horizonte de suelo aquí, es el horizonte de suelo que fue cultivado en el pasado. Vean cómo es el patrón de magnetividad que él tiene. Eso significa que ese suelo fue quemado en el pasado y vemos los correlatos de él en la gran cantidad de carbón que tenemos aquí. Pero vemos también en la microestratigrafía de esto, vemos que hay truncaciones, hay procesos de cortar el sedimento. Yo tendría que entrar en bastante detalles. Vean, quédense con la imagen tan bonita, parece una sonrisa. Básicamente se trata de un perfil que fue cortado a través de la actividad de cultivo en el pasado. Y eso nos empieza a mostrar que el trabajo alrededor de los sitios arqueológicos cuenta tanto como los tipos de suelos que vemos en los sitios arqueológicos como tales. Ahora, ese estudio es un estudio que digamos hicimos hace años atrás, pero que se encaja en una estructura mayor de cosas. Y este de acá es el primer trabajo que identificó esos suelos pardos en Colombia, en Araraquara. Ustedes pueden ver que hay un puntito negro que es el sitio de ocupación, y esa área que está listada es lo que ellos llaman suelos pardos, y es toda el área de suelos que están afectados antrópicamente y que no son sitios de ocupación. Este del medio es el que les acabo de relatar de la Amazonía Central, y este es un trabajo reciente en que Carla es coautora, donde han hecho una línea de barrenados y han demostrado justamente que a los bordes de las ocupaciones se extiende en el paisaje un área de afectación de los sitios, y que nos viene a mostrar que es un patrón muy, muy recurrente. En toda la Amazonía probablemente no basta ni solo con la cerámica, ni solo con el sitio arqueológico, sino que tenemos que pensar en el área mayor que está en torno a los sitios y que podemos demostrar a través de una arqueología científica que tiene impacto humano, que tiene microartefactos arqueológicos que son arqueológicos. Entonces, ya para ir terminando, quiero contarles, como les decía hace un momento, que sitios arqueológicos son más que artefactos y más que monumentos. En esta imagen, ustedes pueden tratar de leerla un poco desde arriba, como lo más antiguo, hacia abajo, como los tiempos recientes. La publicamos en un libro que fue editado aquí en Bolivia, Las 7 Maravillas de la Amazonía. Lo que tenemos es que las actividades humanas, en algún tiempo pretérito, empieza a afectar el espacio,
y ustedes pueden ver que los propios procesos de ocupación empiezan a alterar lo que son las áreas debajo de las ocupaciones y también áreas donde está haciendo cultivo. Vean también que los árboles frutales acaban siendo atraídos por las ocupaciones humanas y luego en el abandono lo que tenemos como señal arqueológica es justamente, junto con la biodiversidad extraordinaria que tienen los sitios arqueológicos, y yo creo que nuestra colega Mertens va a hablar sobre eso, tenemos también una señal muy clara en el registro de suelos. Entonces, tenemos que pensar, quiero terminar con esto, tenemos que pensar no en lomas, no en zanjas, tenemos que pensar en paisajes arqueológicos. Y en ese sentido, yo creo que en el contexto del Beni tenemos que recordar entonces que tenemos tres grandes categorías de cosas que tenemos que ir pensando. Tenemos que pensar en lo que son la ingeniería del paisaje, donde tenemos claridad de que las ocupaciones humanas alteraron con objetivos muy claros esos paisajes, son actos de ingeniería como tal. Tenemos que ver los paisajes donde se acumulan procesos naturales con procesos antrópicos. Las islas de bosque son un excelente ejemplo de eso, donde tenemos dinámicas humanas muy antiguas que van interaccionando con los procesos naturales de formación del paisaje y generando lo que hoy día vemos las islas de bosque. Y por último, como les acabo de mostrar, tenemos los suelos alterados por la ocupación y las áreas de afectación de los sitios. Y en ese sentido tenemos algunas lecciones que obtener de eso. La primera es que cualquier declaratoria sobre patrimonio arqueológico tiene que pensar, me imagino que es evidente que tenemos que marcar los sitios arqueológicos, hay que delimitarlos, mapearlos, etcétera, pero tenemos que entender que el paisaje, las personas del pasado no vivían en lo que hoy se demarca como el sitio arqueológico. Entonces tenemos que pensar en paisajes arqueológicos y no solamente en sitios arqueológicos. Lo segundo es que tenemos que adoptar medidas que yo llamaría de convivencia con esos paisajes, porque cuando tratamos de unas entidades arqueológicas de este calibre, de este tamaño, tenemos que entender que en muchas situaciones, como ocurre hoy en día, tenemos comunidades que están viviendo arriba de los sitios arqueológicos, tenemos personas que interactúan con esos espacios o, como yo dije, iba a hacer algunas comparaciones, tenemos, como ocurre en el sitio de Inglaterra, en Avebury, que está muy cerca de Stonehenge, tenemos una aldea completa que lleva ahí desde el medioevo en lo que es un sitio neolítico. Entonces yo llamo en ese sentido, en este contexto, a pensar que la arqueología no es una enemiga de cómo comprender el paisaje, mucho más nos obliga a pensar en un paisaje antropizado, antiguo, y tenemos que empezar a pensar en medidas que nos permitan a convivir con eso. Muchas gracias.